Página 70 de 666. Solución para la diabetes, por el Dr. Bernstein, 1997. Primera parte. Antes de empezar. Capítulo 2. Pruebas. 2.2. Análisis de sangre y orina. Péptido C sérico, en ayunas. El péptido C es una proteína producida por las células beta del páncreas durante la producción de insulina. El nivel de péptido C en sangre es un indicador aproximado de la cantidad de insulina que se produce. El nivel suele ser 0 en personas con diabetes tipo 1 y dentro o por encima del rango normal en personas con obesidad leve tipo 2, resistentes a la insulina. Si su nivel de péptido C sérico está elevado, esto podría indicarle a su médico que su nivel de azúcar en sangre podría controlarse simplemente con dieta, pérdida de peso y ejercicio. Si, por el contrario, su nivel de péptido C está por debajo de los límites de medición, probablemente necesite insulina inyectable para normalizar el nivel de azúcar en sangre. Para que las mediciones de péptido C sean más significativas, deben realizarse después de un ayuno de 8 horas, cuando los niveles de azúcar en sangre son normales. La prueba se interpreta mejor si se mide la glucemia al mismo tiempo, ya que en personas no diabéticas, los niveles altos de azúcar en sangre provocan una mayor producción de insulina, y péptido C, que los niveles bajos de azúcar en sangre. Esta prueba, si bien es interesante, no es absolutamente necesaria. Hemograma completo, HC. Parte de la mayoría de los estudios médicos, esta es una prueba diagnóstica de rutina que puede revelar la presencia de otras enfermedades además de la diabetes. El HC mide la cantidad de varios tipos de células presentes en la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Un nivel alto de glóbulos blancos, por ejemplo, puede indicar la presencia de una infección, mientras que una cantidad insuficiente de glóbulos rojos puede indicar anemia. Muchos diabéticos tienen disfunción tiroidea hereditaria, que puede causar recuentos de glóbulos blancos entre normales y bajos. Un recuento de glóbulos blancos inferior a 5,6 sugiere que se debe realizar un perfil tiroideo completo. Este debe incluir T3 y T4 libre y total. Un hemograma completo, HC, también puede detectar ciertas neoplasias hematológicas malignas, cuyo tratamiento suele ser más eficaz cuanto antes se detecten. Perfil químico sanguíneo estándar. Esta batería de 12 a 20 pruebas forma parte de la mayoría de los exámenes médicos de rutina. Incluye mediciones de indicadores químicos importantes para la salud, como enzimas hepáticas, nitrógeno ureico en sangre, BUN, creatinina, fosfatasa alcalina, calcio y otros. Si tiene antecedentes de hipertensión, su médico podría querer agregar magnesio en los glóbulos rojos a este perfil. Ferritina sérica. Esta es una medida de las reservas corporales totales de hierro. Aunque generalmente se utiliza para diagnosticar anemia ferropénica, los niveles altos de ferritina pueden causar resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. En ocasiones, este tipo de diabetes se puede tratar con dieta, ejercicio y donación regular de sangre. Albúmina sérica. Aunque la albúmina sérica suele incluirse en el perfil químico sanguíneo, no se reconoce ampliamente que los niveles bajos se asocian con el doble de mortalidad por cualquier causa que los niveles normales. Por lo tanto, es fundamental que los pacientes con niveles bajos de albúmina sérica se realicen pruebas adicionales para determinar la causa. Globulina sérica. Las globulinas son anticuerpos producidos por el sistema inmunitario. Ayudan al organismo a combatir infecciones y tumores malignos. Si sufre resfriados frecuentes, sinusitis, diarrea,
cáncer o infecciones de curación lenta de cualquier tipo, podría tener una deficiencia de inmunoglobulinas. Si sus niveles totales de globulinas séricas son bajos o incluso inferiores a los normales, debería realizarse pruebas para detectar inmunoglobulinas específicas, como IgA, IgM. Recientemente publicamos evidencia de que al menos el 19% de los diabéticos padecen un trastorno inmunitario hereditario, inmunodeficiencia común variable o IDV, que podría ser tratable. Factores de riesgo cardíaco. Se trata de una batería de pruebas que miden sustancias en la sangre que pueden predisponer a padecer enfermedades arteriales y cardíacas. Nota importante: en ocasiones, mucho antes o incluso meses o años después de que un paciente haya alcanzado niveles normales o casi normales de azúcar en sangre y haya mejorado su perfil de riesgo cardíaco, podríamos observar un deterioro en los resultados de pruebas como las de LDL, HDL, homocisteína, fibrinógeno y lipoproteína A. Con demasiada frecuencia, el paciente o su médico culparán a la dieta. Sin embargo, inevitablemente, tras realizar pruebas adicionales, descubrimos que la actividad tiroidea ha disminuido. El hipotiroidismo es un trastorno autoinmune, como la diabetes, y con frecuencia lo heredan los diabéticos y sus familiares cercanos. Puede aparecer años antes o después del desarrollo de la diabetes y no está causado por niveles altos de azúcar en sangre. De hecho, el hipotiroidismo puede causar una mayor probabilidad de anomalías en el perfil de riesgo cardíaco que la elevación de la glucemia. El tratamiento para el hipotiroidismo consiste en la reposición oral de la S-hormona S deficiente S, generalmente de 1 a 3 comprimidos al día. La mejor prueba de detección es la T3 libre, medida mediante diálisis con trazadores. Si esta es baja, se debe realizar un perfil tiroideo completo. La corrección de la deficiencia tiroidea corrige inevitablemente las anomalías de los factores de riesgo cardíaco que causó. La TSH, la prueba tiroidea económica que realizan la mayoría de los médicos, no se correlaciona tan bien con los síntomas de hipotiroidismo como la T3 libre. Mi objetivo con estos pacientes es usar suplementos de T3 y T1 para que la T3 libre y la T1 libre alcancen la mitad del rango normal. Perfil lipídico. Este perfil mide las sustancias grasas, lípidos, en la sangre e incluye colesterol total, HDL, lipoproteína de alta densidad, triglicéridos y LDL, lipoproteína de baja densidad. Otros factores de riesgo cardíaco, que se analizan más adelante, incluyen la proteína C reactiva, el fibrinógeno, la lipoproteína A y la homocisteína, y pueden ser más predictivos. Las anomalías que indican estas pruebas suelen ser tratables y tienden a mejorar con la normalización de los niveles de azúcar en sangre. Estas pruebas deben realizarse después de un ayuno de al menos 8 horas. Lo más sencillo es programarlas por la mañana. Si no ha ayunado antes de la prueba, los resultados serán difíciles de interpretar. Quizás haya oído hablar del colesterol bueno y el colesterol malo. Bueno, por eso una lectura de colesterol total por sí sola no necesariamente refleja el riesgo cardíaco. La mayor parte del colesterol en nuestro cuerpo, tanto el bueno como el malo, se produce en el hígado, no proviene de los llamados alimentos que pueden causar un ataque cardíaco. Si ha consumido una comida alta en colesterol, su hígado se adaptará para producir menos colesterol malo, LDL. Los niveles séricos de triglicéridos pueden variar drásticamente después de las comidas, y las comidas ricas en carbohidratos pueden causar niveles altos de triglicéridos. Algunas personas, debido a la obesidad, los niveles altos de azúcar en sangre o la predisposición genética, producen más o eliminan menos LDL de lo que deberían, lo que puede aumentar su riesgo de sufrir problemas cardíacos. Se cree que los niveles altos de LDL aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas,
lo que convierte al LDL en el colesterol malo. El HDL, por otro lado, es un lípido que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y es el colesterol bueno. Por lo tanto, la proporción de colesterol total y HDL, colesterol total más HDL, es significativa. Podría tener un colesterol total alto y, sin embargo, debido a un LDL bajo y un HDL alto, tener un riesgo cardíaco bajo. Por el contrario, un colesterol total bajo con un HDL bajo significaría un mayor riesgo. Recientemente, a medida que se ha profundizado en el conocimiento sobre el colesterol, las investigaciones han demostrado que las LDL se presentan en al menos dos formas: partículas pequeñas y densas, o tipo B, la forma peligrosa, y partículas grandes y flotantes. El tamaño de las partículas de LDL ya se mide en laboratorios comerciales. Las partículas más grandes, clasificadas como tamaño A, se consideran benignas, mientras que las más pequeñas conllevan riesgo cardíaco. La apolipoproteína B está asociada con la prueba del tamaño de las partículas. Cuando el resultado de la prueba de ApoB es inferior a 120 mg/dl, o cuando el tamaño de las partículas de LDL es tipo A, incluso los niveles altos de LDL se consideran benignos y no deben tratarse con estatinas. La única medida verdaderamente precisa de LDL es la prueba de LDL real. La medida habitual de LDL se calcula matemáticamente, lo que puede resultar en valores que, en ocasiones, son muy erróneos. Sin embargo, la prueba real puede ser más costosa que el resto del perfil lipídico. Recientemente, se ha comercializado un panel lipídico comercial llamado Colesterol BAP. Contiene todas las pruebas de lípidos descritas anteriormente. Es costoso, pero se puede solicitar en la mayoría de los laboratorios comerciales. El papel de los lípidos séricos en las enfermedades cardíacas ha sido cuestionado por algunos estudios que muestran que al menos el 50% de las personas que sufren infartos tienen perfiles lipídicos normales. Existe evidencia de que las nuevas pruebas, difíciles de obtener, para LDL oxidada y glucosilada podrían ser incluso mejores predictores del riesgo cardíaco. También es importante recordar que, como se explicará en el capítulo 9, los grupos básicos de alimentos, las grasas y el colesterol en la dieta no causan perfiles lipídicos de alto riesgo en la mayoría de las personas. Por otro lado, las personas diabéticas tienden a presentar perfiles lipídicos que sugieren un mayor riesgo cardíaco si sus niveles de azúcar en sangre han estado elevados durante varias semanas o meses. Perfil de riesgo trombótico. Este perfil incluye los niveles de fibrinógeno, proteína C reactiva y lipoproteína A. Estos también son reactantes de fase aguda, o sustancias que reflejan una infección en curso u otra inflamación. Estas tres sustancias se asocian con una mayor tendencia de la sangre a coagularse o a formar infartos, obstrucción de las arterias, en personas que han tenido niveles elevados de azúcar en sangre de forma sostenida. En los casos de niveles elevados de fibrinógeno o lipoproteína A, suele existir además un mayor riesgo de insuficiencia renal o enfermedad de la retina. La obesidad, incluso sin diabetes, puede causar un aumento de la proteína C reactiva. En mi experiencia, todas estas pruebas son indicadores más potentes de un infarto inminente que el perfil lipídico. Existen tratamientos para las elevaciones de cada uno de estos. La normalización de la glucemia tenderá a revertir la mayoría de estas elevaciones a largo plazo. El fibrinógeno puede elevarse por enfermedad renal, incluso en ausencia de niveles elevados de glucosa en sangre. Tenderá a normalizarse si la enfermedad renal se revierte. La lipoproteína A también tenderá a normalizarse en cierta medida con la normalización de la glucosa en sangre, aunque la composición genética, y los niveles bajos de estrógeno en las mujeres,
pueden desempeñar un papel más importante que la glucosa en sangre. Una función tiroidea anormalmente baja es una causa común de niveles bajos de HDL y niveles elevados de LDL, homocisteína y lipoproteína A. Aunque la homocisteína sérica también es un factor de riesgo cardíaco, recientemente se descubrió que el tratamiento habitual para valores elevados, suplementos de vitamina B12 y ácido fólico, en realidad aumentaba la mortalidad. Saturación sérica de transferrina, ferritina y capacidad total de fijación del hierro, TIC. Todas estas son medidas de las reservas corporales totales de hierro. El hierro es vital, pero también potencialmente peligroso. Unos niveles demasiado altos pueden indicar riesgo cardíaco, causar resistencia a la insulina y ser un factor de riesgo de cáncer de hígado. Analizaré la resistencia a la insulina en profundidad en el capítulo 6, Biología extraña. Los hombres tienen niveles más altos de hierro que las mujeres premenopáusicas debido a la pérdida de sangre, de hierro, durante la menstruación. Por eso recomiendo suplementos vitamínicos enriquecidos con hierro solo a quienes tengan una necesidad comprobada. Los niveles demasiado bajos de hierro, anemia ferropénica, más común en mujeres premenopáusicas, pueden causar un deseo incontrolable de picar entre comidas, lo que a su vez puede provocar niveles descontrolados de azúcar en sangre. Tanto los niveles altos como los bajos de hierro se pueden detectar y tratar fácilmente. Perfil de riesgo renal. La elevación crónica de la glucemia durante muchos años puede causar un deterioro lento de los riñones. Si se detecta a tiempo, puede revertirse mediante la normalización de la glucemia, como me ocurrió en mi caso. A menos que piense que las frecuentes visitas al hospital para diálisis podrían ser una buena manera de conocer gente, es recomendable hacerse pruebas periódicas que reflejen los cambios renales tempranos. También es recomendable realizar todas estas pruebas periódicamente juntas, ya que los resultados de cada una pueden aclarar la interpretación de todas. Varios factores causan resultados falsos positivos en algunas de estas pruebas, por lo que debe tenerlos en cuenta cuando su médico las programe. Debe evitar el ejercicio intenso o prolongado de la parte inferior del cuerpo, como montar en motocicleta o a caballo, en las 48 horas previas a las pruebas. Además, si el día de las pruebas está menstruando o tiene fiebre, una infección del tracto urinario o cálculos renales activos, debe posponer las pruebas hasta que estas afecciones hayan desaparecido. Un perfil de riesgo renal básico debe incluir las siguientes pruebas. Cadenas ligeras kappa en orina. Si se presenta enfermedad renal diabética temprana, esta prueba indica cadenas ligeras kappa policlonales presentes. Esto significa que pequeñas cantidades de moléculas de proteína diminutas podrían estar entrando en la orina debido a la permeabilidad de los vasos sanguíneos renales. Debido a su pequeño tamaño, estas moléculas son las primeras proteínas que se filtran a través de los diminutos poros de los vasos sanguíneos renales que podrían haberse visto afectados por la enfermedad. Esta prueba requiere una pequeña cantidad de orina fresca. Si el informe indica cadenas ligeras monoclonales presentes, existe la posibilidad de neoplasias malignas tratables de ciertos glóbulos blancos. Microalbuminuria. Esta prueba, menos costosa, ahora puede realizarse cualitativamente, con tira reactiva, en el consultorio médico o cuantitativamente en un laboratorio externo. Al igual que la prueba de cadenas ligeras kappa en orina, también puede detectar la permeabilidad de los vasos sanguíneos renales, pero en una etapa posterior, ya que la albúmina es una molécula ligeramente más grande. Una medición cuantitativa requiere una muestra de orina de 24 horas, lo que significa que deberá recolectar toda la orina producida en un periodo de 24 horas en una jarra grande y entregarla a su médico o laboratorio.
Dada la posible incomodidad de llevar una jarra llena de orina en el trabajo, le recomendamos programar su prueba un lunes y recolectar la orina en casa el domingo. Muchas de mis pacientes comentan que es más fácil recolectar la orina inicialmente en un vaso de papel limpio y luego verterla en la jarra. Una prueba de detección más sencilla es la medición del cociente albúmina-creatinina en una muestra de orina de la primera mañana. Proteína urinaria de 24 horas. Esta prueba detecta el daño renal en una etapa posterior a las dos anteriores. También requiere la recolección de orina de 24 horas. Al igual que con las otras pruebas, pueden producirse resultados falsos positivos después de realizar ejercicio intenso de la parte inferior del cuerpo, como se mencionó anteriormente. Aclaramiento de creatinina. La creatinina es un subproducto químico del metabolismo muscular y está presente en el torrente sanguíneo en todo momento. Medir el aclaramiento de creatinina del cuerpo es una forma de estimar la capacidad de filtración de los riñones. Los valores de la prueba suelen ser más altos de lo normal cuando una persona pierde mucha azúcar en la orina, y eventualmente más bajos de lo normal cuando los riñones han sufrido daños por años de niveles elevados de glucosa en sangre. No es sorprendente observar una disminución significativa del aclaramiento de creatinina cuando los niveles de glucosa en sangre se normalizan y la glucosa en orina desaparece. La prueba de aclaramiento de creatinina requiere una recolección de orina de 24 horas, y el laboratorio extraerá simultáneamente una pequeña cantidad de sangre para medir la creatinina sérica. La causa más común de valores anormalmente bajos en esta prueba es que el paciente no recolecta toda la orina producida en un periodo de 24 horas. Por lo tanto, si otras pruebas renales son normales, se deben repetir las pruebas con valores bajos de aclaramiento de creatinina para su verificación. Un aclaramiento de creatinina bajo sin exceso de proteínas en la orina sugiere una causa no diabética de insuficiencia renal. Cuando no es práctico recolectar orina de 24 horas, como en el caso de niños pequeños, se puede realizar una nueva prueba que requiere una pequeña cantidad de sangre, la cristatina C. Se cree que la cristatina C es una medida más precisa de la función renal que el aclaramiento de creatinina, pero lamentablemente muchas aseguradoras aún consideran esta prueba experimental y no la cubren. 25 o vitamina D3. Esta es la prueba estándar para la vitamina D. Los valores normales oscilan entre 50 y 80 mg/ml. Las personas que no se exponen regularmente a la luz solar suelen presentar deficiencia de esta vitamina esencial, que puede reponerse con suplementos. Una deficiencia puede causar resistencia a la insulina. Beta-microglobulina sérica. Esta es una prueba muy sensible para detectar lesiones en los túbulos renales, que expulsan la orina filtrada de la sangre, véase la figura A1. Al igual que con los niveles de fibrinógeno, los valores elevados también pueden deberse a inflamación o infección en cualquier parte del cuerpo. Por lo tanto, una elevación aislada de la beta-microglobulina sérica sin la presencia de cadenas ligeras capa urinarias o microalbúmina probablemente se deba a algún tipo de infección o inflamación, no a una enfermedad renal diabética. Esta elevación es común en personas con SIDA, linfoma y trastornos de inmunodeficiencia. Glucemia en orina de 24 horas. Esta prueba también requiere una recolección de orina de 24 horas y es útil para la correcta interpretación del aclaramiento de creatinina. Nota: sí, al leer sobre estas pruebas, se ha imaginado cargando con varios bidones de orina, la mayoría solo necesitamos un bidón de 3 litros. Esto debería proporcionarle una muestra suficiente para que su laboratorio realice la depuración de creatinina, la microalbúmina, la proteína de 24 horas y la glucosa de 24 horas. Sin embargo, es recomendable llevar a casa 2 bidones vacíos, por si su diuresis es muy alta.
Como se indica en la sección Factores de riesgo cardíaco, el daño renal significativo también puede ir acompañado de elevaciones de la homocisteína y el fibrinógeno séricos. Otras pruebas. Factor de crecimiento similar a la insulina 1, IG1. La corrección rápida de niveles muy altos de glucosa en sangre puede, en ocasiones, exacerbar una complicación común de la diabetes llamada retinopatía proliferativa. Esta afección puede causar hemorragia intraocular y ceguera. Estas exacerbaciones suelen ir precedidas de un aumento de los niveles séricos del factor de crecimiento similar a la insulina 1. En personas con retinopatía proliferativa, se debe medir el nivel basal de IG1 en sangre. Se deben repetir las determinaciones cada 2 o 3 meses. Si los niveles aumentan, la glucemia debe reducirse más lentamente. Estudio del intervalo RR. El propósito de este estudio es evaluar el funcionamiento del nervio vago y debe formar parte de la exploración física diabética inicial. Se realiza como un electrocardiograma convencional, pero requiere menos derivaciones eléctricas, es decir, solo en las extremidades, no en el tórax. El nervio vago es el nervio más grande del cuerpo y va desde el cerebro hasta la parte inferior del cuerpo. Es el principal componente neuronal del sistema nervioso parasimpático, o la parte del sistema nervioso que se encarga de las funciones vegetativas o autónomas, las funciones que funcionan de forma más o menos automática y en las que no es necesario pensar activamente. Estas incluyen la frecuencia cardíaca y la digestión. Como cualquier otro nervio del cuerpo, el nervio vago puede lesionarse por la exposición prolongada a niveles altos de azúcar en sangre. Sin embargo, dado su papel fundamental en el funcionamiento corporal, su daño puede causar muchos más trastornos que el daño a la mayoría de los demás nervios. El vago desempeña un papel importante en diversas complicaciones diabéticas que afectan al sistema nervioso autónomo, como la frecuencia cardíaca rápida, la disfunción eréctil en hombres y los problemas digestivos, en particular la gastroparesia o el vaciado gástrico retardado, que analizaremos en detalle en el capítulo 22. La buena noticia es que, tras normalizar los niveles de azúcar en sangre durante un periodo prolongado, puede recuperar lentamente su función correcta. Muchos de mis pacientes varones que no han podido lograr o mantener una erección informan que, tras normalizar sus niveles de azúcar en sangre, han recuperado esa capacidad. Este nervio es único porque su función se puede investigar de forma sencilla y económica. Si el nervio vago funciona correctamente, debería haber una diferencia considerable en la frecuencia cardíaca entre la inhalación y la exhalación. Al medir la variación de la frecuencia cardíaca con la respiración profunda, podemos obtener una idea de cuánto se ha deteriorado la función. En las personas no diabéticas, la frecuencia cardíaca aumenta al inhalar profundamente y disminuye al exhalar por completo. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca de una persona no diabética de 21 años puede disminuir hasta un 75% entre la inhalación y la exhalación. Esta puede descender a aproximadamente un 30% en una persona no diabética de 70 años. Un joven con diabetes tipo 1 y 10 años de niveles muy altos de azúcar en sangre puede no presentar ninguna variación en la frecuencia cardíaca. La variación se mide observando el intervalo entre los puntos R, o picos, en el trazado del electrocardiograma. Como probablemente sepa, cada vez que el corazón late, el electrocardiógrafo traza una forma similar a una montaña. La cima de la montaña es el punto R, por lo que el médico mide los intervalos entre los puntos R. Considero esta prueba una medida cuantitativa, reproducible y esencial para detectar una complicación diabética importante y la realizo en todos mis nuevos pacientes antes de que se estabilicen sus niveles de glucosa en sangre. La repito aproximadamente cada 18 meses por varias razones.
Es un excelente indicador de cómo, con un control estricto de la glucosa, las complicaciones neurológicas pueden revertirse, y de hecho lo hacen, y proporciona tanto al paciente como al médico evidencia sólida y concreta del éxito del tratamiento, además de animarlos a continuarlo. Además, el trastorno digestivo conocido como gastroparesia, que mencioné anteriormente, puede ser, y con frecuencia lo es, uno de los obstáculos más difíciles para la normalización de la glucosa en sangre, e incluso puede hacer que el control de la glucosa en sangre sea prácticamente imposible en algunas personas que requieren insulina. Una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca en la prueba inicial puede ser un buen indicador de que el paciente probablemente tenga un problema de vaciado gástrico retardado. También puede dar al médico pistas sobre las causas de otros problemas que el paciente pueda estar experimentando, disfunción sexual, desmayos al levantarse de la cama, etc. Examen neurológico. Además de un examen físico estándar, es recomendable, pero no imprescindible, realizar un examen neurológico de rutina antes de corregir los niveles de azúcar en sangre y, posteriormente, cada pocos años. Estas pruebas no son dolorosas. Deben incluir la evaluación de la sensibilidad en los pies, los reflejos de las extremidades y los ojos, la memoria a corto plazo y la fuerza muscular. En mi experiencia, el rendimiento en varias pruebas neurológicas mejora después de varios meses con niveles de azúcar en sangre prácticamente normales. El rendimiento tiende a deteriorarse si los niveles de azúcar en sangre se mantienen altos. Examen ocular. Uno de los estudios de retina más valiosos, la prueba de la rejilla de Amsler, puede ser realizada por cualquier médico o enfermero en menos de un minuto sin dilatar las pupilas. Dado que los niveles altos de azúcar en sangre crónicos suelen causar diversos trastornos que pueden afectar la visión, sus ojos, si están normales, deben ser examinados cuidadosamente por un oftalmólogo cada 1 o 2 años. El oftalmólogo evaluará la retina, el cristalino y la cámara anterior de cada ojo, y es probable que le dilaten las pupilas con gotas especiales. Un examen de retina adecuado requiere el uso de oftalmoscopios directos e indirectos y una lámpara de hendidura. Si se detecta alguna anomalía, es posible que un retinólogo deba realizar ciertos exámenes cada pocos meses. Examen de los pies. Dado que las úlceras del pie diabético son evitables, incluso cuando la glucemia no está bien controlada, debe solicitar a su médico que le examine los pies en cada visita de rutina. Los problemas en los pies que no se previenen o tratan adecuadamente pueden provocar complicaciones graves, incluso la amputación. Su médico debe capacitarlo en el autoexamen de los pies y el cuidado preventivo. En el apéndice D, he reproducido las mismas instrucciones que doy a mis pacientes sobre cómo cuidar sus pies. Estudio oscilométrico de las extremidades inferiores. Esta prueba económica utiliza un simple manguito de presión arterial conectado a un pequeño instrumento que debería estar en todas las consultas médicas. Proporciona un índice de la adecuación de la circulación pulsátil en las piernas y los pies. Dado que la diabetes de larga duración y mal controlada puede afectar gravemente la circulación periférica, esta prueba es muy importante. Todas las personas con diabetes deben cuidar especialmente sus pies, pero si su estudio oscilométrico presenta resultados anormales, debe tener especial cuidado. Las personas con circulación reducida en las piernas suelen presentar también depósitos significativos en las arterias que irrigan el corazón y el cerebro, así como en las arterias necesarias para la erección del pene. Por lo tanto, si este estudio muestra alteración de la circulación, su médico podría indicarle que se someta a pruebas que ayuden a diagnosticar la enfermedad de las arterias coronarias y, si presenta ciertos síntomas, a diagnosticar una alteración de la circulación cerebral.
La oscilometría puede ser realizada por cualquier médico capacitado en tan solo unos minutos. Se enseña en muchas facultades de medicina de todo el mundo, pero rara vez en Estados Unidos, donde la atención directa está disminuyendo. Examen musculoesquelético. Los niveles altos de glucosa en sangre prolongados pueden causar glicación de los tendones. La glicación es la unión permanente de la glucosa a las proteínas, y la analogía más simple es la corteza del pan. Imagine la parte interior blanda del pan como sus tendones, tal como deberían ser, y la corteza como lo que ocurre cuando están expuestos a niveles elevados de glucosa en sangre durante un periodo prolongado. La glicación de los tendones se produce en complicaciones diabéticas tan comunes como las contracturas de Dupuytren en los dedos, el hombro congelado, el dedo en gatillo, el síndrome del túnel carpiano y el síndrome de la banda iliotibial/fascila del tensor en las caderas y la parte superior de las piernas. Todas estas afecciones son fáciles de tratar si se detectan a tiempo y se controlan los niveles de glucosa en sangre. Un examen musculoesquelético puede identificarlas en sus etapas iniciales, que son tratables. Para obtener información sobre el tratamiento adecuado de estas afecciones, visite www.diabetesbook.com, seleccione artículos y luego el título del artículo que comienza con algunas secuelas a largo plazo de la diabetes mal controlada. ¿Cuándo realizar estas pruebas? Aunque sean muy valiosas para usted y su médico, ninguna de las pruebas mencionadas es crucial para nuestro objetivo principal, normalizar el nivel de azúcar en sangre. Si no tiene seguro médico, o si su seguro no cubre estas pruebas, y las consideraciones financieras son una prioridad, todas pueden posponerse. Sin embargo, si experimenta problemas, como problemas de visión, debe hacerse la prueba de inmediato. Además, examinarse los pies y aprender a cuidarlos adecuadamente es vital y puede prevenir problemas graves. La prueba más valiosa para nuestros propósitos es la UBA1C, ya que alerta a su médico sobre la posibilidad de que sus datos de azúcar en sangre, que usted mismo ha medido, no reflejen el promedio de los últimos 3 meses. Esto puede ocurrir si su técnica o suministros para medir la glucosa en sangre son defectuosos. Con mayor frecuencia, algunos pacientes, al acercarse una cita médica, mejoran sus hábitos alimenticios para que sus registros de azúcar en sangre mejoren. He visto a varios adolescentes cuyos datos de azúcar en sangre falsificados fueron descubiertos mediante esta prueba. Por lo tanto, sugiero medir la UBA1 en visitas regulares cada 2 o 3 meses. Esta prueba cuesta aproximadamente $65. Idealmente, los demás análisis de sangre y orina deben realizarse antes de intentar normalizar la glucemia y anualmente a partir de entonces. Si se encuentra un valor anormal, su médico podría recomendar repetir esa prueba y las pruebas relacionadas con mayor frecuencia. La excepción es la prueba de péptido C en ayunas, ya que su repetición tiene poca utilidad, salvo para ver si la función pancreática se deteriora o mejora. Sin duda, prefiero repetir el perfil lipídico y el de riesgo trombótico aproximadamente 4 meses y luego 8 meses después de que la glucemia se haya normalizado. La mejoría que observo con frecuencia tiende a animar a los pacientes a continuar sus esfuerzos por normalizar la glucemia. La prueba del intervalo RR debe realizarse cada 18 meses. La considero la segunda prueba más importante que realizo a mis pacientes, después de la UBA1C. Nota final: la vitamina C en la dieta es importante para una buena salud. Sin embargo, en dosis superiores a 500 mg/día, los suplementos de vitamina C pueden destruir las enzimas de las tiras reactivas de glucosa en sangre y también elevar los niveles de azúcar en sangre. Finalmente, en niveles superiores a aproximadamente 400 mg/día,
La vitamina C se convierte en un oxidante en lugar de un antioxidante y puede causar neuropatías. Si ya está tomando suplementos de vitamina C, le recomiendo que lo reduzca gradualmente o reduzca la dosis a no más de 250 miligramos al día. Utilice únicamente la fórmula de liberación prolongada. Página 82 de 666.